Muy bien, vamos a hacer un video sobre los tipos de nacionalismos o sobre el nacionalismo desde la perspectiva de Bunge, tomada este libro, Las ciencias sociales en discusión, y lo que vamos a hablar es casi, lo que está acá en el pizarrón es casi todo lo que escribe al respecto, que es una página y media. O sea que no es mucho lo que podemos profundizar en ese libro sobre esto. O sea que más, lo dejamos más como un tema para, proponemos el problema, tal como Bunge lo planteó, interesante lo que hacen, y luego, bueno, cada uno tiene que pensarlo por sí mismo, a ver de qué manera se aplica este nacionalismo en la realidad actual, en las relaciones internacionales, en la actualidad y también en el pasado, y cómo pueden catalogarse unos países u otros. Por ejemplo, de qué manera podremos catalogar el nacionalismo español si existe, del nacionalismo brasileño o argentino, o antiguamente el nacionalismo italiano o el nacionalismo o el imperialismo del siglo XIX, que también fue una forma de nacionalismo. Y en todo eso hay que, no lo estudia Bunge, solamente lo deja como un camino para recorrer, pero interesante porque hace un análisis del nacionalismo que nos va a hacer comprender qué tipos de nacionalismos hay y en qué lugar se posicionan algunos grupos políticos, algunas personalidades políticas y algunos estados con respecto al nacionalismo, porque el nacionalismo puede parecer algo muy interesante o muy bueno, que rescata la soberanía territorial, política de un país, la independencia, como incluso las gestas también libertadoras de un país, emancipadoras, como también puede significar una idea retrógrada, agresiva de invadir países, y que oculta las desigualdades en el interior de una nación para ir contra otra. Entonces tiene varias acepciones, ¿no? Positivas y negativas. Que uno diga que es nacionalista tiene distintas visiones. En África, por ejemplo, tendría una visión más positiva, en Sudamérica también. En cambio, en Europa reniegan de esta palabra, no les gusta esta palabra. Eh, y bueno, y desde los años 80 también, si hablamos de los procesos de globalización política a nivel mundial, también este nacionalismo se volvió una mala palabra, ¿no? Porque bueno, fue una ideología que se abandonó. Eh, que se abandonó como tal, aunque de alguna manera igualmente se practicara. Pero lo que reinó fue la globalización. Y podemos seguirlo estudiando con respecto a la globalización, cómo funciona esto. Pero bueno, esto está en la sección 7 de este libro, que es ideología. En esta sección le estudia las ideologías Mario Bunge, y le dedica una parte, una página y media al nacionalismo. Él, claro, para salir de esta confusión de la palabra semántica nacionalista, que puede significar cosas interesantes como cosas no tanto, diferencia al nacionalismo primero en dos formas y luego en 5 tipos. 2 formas y 5 tipos. El nacionalismo puede ser agresivo o defensivo y puede tener además 5 tipos. Puede ser un nacionalismo, no es un nacionalismo total, integral, que también lo hay, si engloba los 5 tipos, como lo vamos a ver, pero no es un todo, digamos, un nacionalismo en todo, sino que es un nacionalismo que puede diferenciarse en varios tipos. Territorial, dice Mario Bunge, los tipos básicos de nacionalismo. Acá apela a los tipos ideales de Weber. Los tipos básicos de nacionalismo son territorial, biológico o étnico, que es lo que llamamos racismo, digamos. Los estados racistas practican el nacionalismo étnico, tanto ofensivo como defensivo. El económico, el político y el cultural. O sea que podemos tener varios tipos de nacionalismo. El cultural, por ejemplo, es un nacionalismo que practicaron algunos, por ejemplo, algunos marxistas en América Latina en los años 60 y 70. Ideológicamente practicaron un nacionalismo cultural de defensa de lo propio contra la invasión de los medios de comunicación extranjeros. En este caso sería la defensa de la música popular uruguaya y argentina,
en contra de la invasión de la música inglesa, ¿no? Entonces, bueno, esos son nacionalistas, pero muchos de ellos son marxistas, al ser marxistas son internacionalistas y creen no creen en el nacionalismo étnico, por ejemplo, esos marxistas que yo conocí que existieron en esa época. Y también, bueno, y también las derechas, seguro también. Yo lo que pasa es que conozco un poco más, las izquierdas son con las que más converso. Pero bueno, ellos serían practicar el nacionalismo cultural, que todavía se practica, sin duda. Hay países ahora que están en contra de lo que ellos llaman ideología de género, le dicen, que serían lo que conocemos como filosofías de género, o en sociología las teorías de género, teorías feministas. Bueno, ellos le llaman de ideologías de género. En ese caso también las derechas practican este nacionalismo cultural, que sería de defender la cultura propia, que en este caso podría ser los valores de la familia, los valores tradicionales indígenas o americanos o propios de las culturas precolombinas, que no tienen nada que ver con estas creaciones hechas en Europa y Estados Unidos, y ellos, bueno, practican este nacionalismo cultural también, igual que los marxistas, pero en este caso, bueno, la derecha. O sea que, bueno, también algo del nacionalismo de la derecha también conozco en este sentido. Luego, bueno, tenemos entonces el territorial, biológico, étnico, económico, político y cultural. Lo interesante de esto que yo decía de los marxistas nacionalistas de los 60 y 70, por ejemplo, Eduardo Galeano era uno, que practicaba este nacionalismo cultural. No tenía para nada un nacionalismo étnico, biológico, ¿no? Al contrario, estaba a favor de la unión de razas, por ejemplo. Y además de eso, ese nacionalismo lo podemos catalogar de defensivo. No fue tampoco un nacionalismo ofensivo. No propusieron conquistar otros pueblos con nuestra música, por ejemplo. Así que eso es interesante lo que hace Bunge. En cambio, bueno, el nacionalismo agresivo es el más dañino, sin duda, es el que practican sobre todo las grandes potencias o los que aspiran a convertirse en potencias, practican este nacionalismo defensivo, agresivo. A su vez, dice Bunge que los tipos de nacionalismo, un país o un Estado o una organización política puede adoptar uno solo de los nacionalismos, solamente el económico, por ejemplo, y sin embargo y no adoptar un nacionalismo político, cultural o territorial. Pero pueden adoptarse sí 2 o 3 o más tipos o los 5 tipos. Los 5 tipos a la vez es lo que Mario Bunge llama nacionalismo integral. El nacionalismo integral es el que reúne los 5 tipos de nacionalismo básicos a la vez, sean defensivos o agresivos, ¿no? Y acá, bueno, podremos apelar siempre al término al caso extremo de los nazis o de la ideología nacional socialista, que sería un nacionalismo que sin duda reunió los 5 nacionalismos a la vez y además de una manera agresiva. El biológico étnico, como nunca lo habíamos visto quizás, y luego también el económico, sin duda, nacionalismo económico muy, muy fuerte, por supuesto no son neoliberales, ni globalizadores, ni librecampistas, o sea, aunque utilizaran el comercio, bueno, tiene un nacionalismo económico sin duda, político, cultural también. En Alemania tenían todas sus propias producciones cinematográficas, su propia literatura, y también no dejaban entrar cualquier cosa, ¿no? Tanto de países enemigos, incluso el país enemigo, la literatura del país enemigo, también se volvía enemigo. Incluso las producciones de Hollywood también estaban bastante restringidas, y hasta Hitler incluso llegaba a ver películas, los westerns norteamericanos, muy buenos, muy interesantes, que fascinaron a todo el mundo, incluso los veía a escondidas, ¿no? Pero el pueblo no tenía acceso a esos westerns así libremente, ¿no? O sea que bueno, ese sería un nacionalismo interesante. Bueno, podríamos decir también que en algunos aspectos el nacionalsocialismo fue defensivo también, no solamente agresivo. Es por eso eso lo dejamos a cada uno que lo razone como quiera.
Así que, bueno, esos serían los 5 tipos. Luego, 5 tipos de nacionalismo agresivo, 5 tipos de nacionalismo defensivos, y luego si los combinamos, si un nacionalismo combina dos nacionalismos, dos tipos, territorial y económico, y luego otro, 3 tipos, así, bueno, se hace una combinación matemática, Mario Bunge, porque le gusta la matematización de la sociología, llega al resultado de que hay 62 tipos de nacionalismos, 31 agresivos y 31 defensivos. ¿Va? Esto igual no nos va a interesar tanto estudiarlo porque para esto hay que escribir un libro de cuáles serían esos. Y además se pueden multiplicar por 3, porque los nacionalismos además pueden ser de izquierda, de centro o de derecha. O si quieren hasta por 5, de extrema izquierda hasta la extrema derecha. Pero bueno, está bien así. Pero sería confundir demasiado, ¿no? Pero igualmente es válida la idea de que el nacionalismo también puede ser de izquierda, de derecha o de centro. Ahora, algunos ejemplos que se me ocurren son el de Cataluña, por ejemplo, que es un nacionalismo que tenían un líder de derecha y sin embargo, bueno, también era admirado por los nacionalistas de izquierda. O sea que, bueno, también en ese sentido, como dice Bunge, el nacionalismo es independiente de la clase social y orientación política, o sea, todas las clases sociales y los estratos sociales, las ocupaciones, los dominados y los que dominan, todos se unen a esta ideología nacionalista, ¿no? Es una única, y la definición es justamente la reunión bajo una bandera. Esa sería la ideología nacionalista. Una bandera, pongamos Polonia, la bandera polaca, y todos nos reunimos alrededor de esa bandera y esa ideología, seamos de izquierda o de derecha, o seamos empresarios, patrones, o seamos empleados polacos. También el nacionalismo polaco podríamos estudiarlo con estas categorías. En este caso sería un nacionalismo defensivo, y tuvo que verse con Alemania sin duda, y luego en la actualidad también. Esto es un campo abierto para estudiarlo en todas partes del mundo, ¿no? En Israel y Palestina también. Bueno, pero vamos a definir un poco los 5 tipos básicos de nacionalismo, que intuitivamente podríamos hablarlos, pero vamos a pensarlos un poco según lo que dice Bunge. Los 5 tipos básicos de nacionalismo. El primero es territorial. El territorial es defender el territorio, si es un nacionalismo defensivo, o agredir o invadir. Esto sería el colonialismo, sería entonces un nacionalismo territorial, de ocupar un territorio. Esto podría ser actualmente lo que hace Israel con algunas zonas de Palestina, más allá de que no estoy en la polémica de Israel y Palestina, digamos, más allá de eso, digamos, Israel conquista territorios con colonos, y bueno, eso sería un nacionalismo territorial agresivo. Puse un ejemplo, pueden haber muchos más. Rusia y Ucrania tienen también una disputa allí. Hay que estudiarlo, a ver de qué tipo de nacionalismos hablamos allí, en ese sentido. Luego tenemos el biológico étnico, bueno, es el nacionalismo racista, ¿no? Lo que nos une es la raza, no mezclarnos con otra raza o con otra etnia. Que fue más practicado fue el de la raza aria, sin duda, que practicó el nacionalsocialismo, ¿no? Y luego, de alguna manera, todos los nacionalismos que son antisemitas, por ejemplo, ya entran dentro de este nacionalismo étnico, ¿no? Quizás no tienen problemas con otras razas o etnias, pero sí con los judíos. Bueno, también sería otro nacionalismo biológico en ese caso. Luego tenemos el nacionalismo económico, ese que se opone al libre cambio, a la globalización, y sería también agresivo, sería la conquista de los mercados del resto del mundo mediante el Estado. Tendría que estar siempre el Estado y la bandera. No pueden ser solamente empresas que vayan a un país, o sea, eso no sería el nacionalismo. Porque si no, diríamos
confundiríamos empresas con países que, digamos, es un poco más, estamos en otro terreno. Tiene que ser el país que realmente lleve sus empresas hacia otro lugar bajo la bandera y la soberanía de ese país. Luego el nacionalismo económico defensivo también se practica en la ideología proteccionista, o la ideología económica proteccionista, defender mi industria de hierro, de aluminio o de fabricación de autos de otros países, ¿no? El nacionalismo económico. Luego el nacionalismo político es el nacionalismo referido a la intención de agredir políticamente a los demás, a otra nación, es interferir en sus decisiones, interferir en su cuerpo legislativo, interferir incluso en quién es presidente de ese país. No es invasión territorial, o sea, no, está diferenciado del territorio, ¿no? Es político, es a su vez, se puede hacer a través de la diplomacia. O del dinero, el flujo del dinero, que sería, bueno, esa idea entonces de hacer que en un país una cierta tendencia y corriente ideológica prime por sobre la otra. Eso sería entonces el nacionalismo agresivo. Y el defensivo, bueno, sería el que se defiende de ese tipo de injerencia internacional, política, y que propone, bueno, que realmente los que nacemos en un país, los peruanos que nacimos en nuestro país, solamente nosotros somos los que tenemos derecho y soberanía a decidir sobre quién gana y quién pierde en una elección, o es un tema realmente nuestro. Ese sería entonces el nacionalismo político muy común actualmente, ¿no? Influir. Esto lo usa mucho, bueno, Estados Unidos usa el nacionalismo agresivo político, lo usa continuamente. No el territorial. El territorial también lo usó en Medio Oriente, en Siria, Irak, Afganistán, pero en otros países, por ejemplo, ya países de Asia, África, y en Sudamérica y América Latina, más bien el nacionalismo norteamericano es el nacionalismo político agresivo latinoamericano, es justamente político. Y territorial no lo llega a ser, bueno, hay alguno podrá decir que hay algunas bases negociadas por interferencia militar para tener algunas bases. Creo que en Colombia creo que los norteamericanos controlan alguna parte del territorio, yo igual no lo sé. Entonces, como lo digo, es un tema para estudiar. Si no controla ningún territorio de Colombia, Estados Unidos, realmente es un nacionalismo político agresivo, pero no llega a ser territorial, ¿no? En el caso que yo conozco de Uruguay y Argentina, el nacionalismo norteamericano agresivo sería solamente político, nunca es territorial. Así que y bueno, tampoco quiero decir que sea cultural, porque bueno, sería entrar en otro tema. Luego podríamos pensar el nacionalismo de Trump llegó a ser político, llegó a ser económico y defensivo también. Cuando se hizo proteccionista, digamos, y romper acuerdos de libre comercio, no hizo un avance económico para conquistar China, un avance económico para conquistar Canadá y México y Latinoamérica, y un avance económico para conquistar a Europa y vencerla, sino que al revés. Y aplicó un nacionalismo económico defensivo, de no dejar entrar productos, ¿no? O sea, autos mexicanos sí, sí cumplen ciertas normas de políticas salariales, bla, bla, bla. Productos chinos sí hasta cierto punto, pero después casi todo no. Y luego con Europa también, por eso practicó un nacionalismo económico que también es bueno, interesante para estudiar también. Estados Unidos, nacionalista económico, fue quizás desde la época de la globalización la primera vez que sucedió. Así que bueno, ahí me reflexioné un poco sobre temas políticos que puedo estar equivocado o no, cada uno tiene que hacer sus propias reflexiones. Así que el político, no me queda nada más para decir sobre esto. Solamente el nacionalismo integral, lo habíamos dicho.
Y luego algunas cosas, China, la expansión territorial de China, digamos, no territorial en este sentido, expansión económica que hace en África, en Pakistán, en la India, es sin duda un nacionalismo económico y político agresivo, ¿no? Digamos, es de control político de los que mandan allí, los que mandan en Pakistán, los que mandan en África. Y luego, bueno, es también un nacionalismo económico agresivo. Y bueno, podríamos estudiar Rusia con este parámetro, sería otro país interesante para estudiar en este sentido. Rusia practica un nacionalismo defensivo muy fuerte y no sé si en los cinco terrenos, ¿no? Pero puede acercarse a un nacionalismo integral defensivo, Rusia, pero que quizás me esté equivocando. Culturalmente pueden ser muy abiertos, no sé, yo sé que también están contra algunas ideas que llaman extranjeras como el matrimonio igualitario, lo que se le llama agenda de género, que ellos la consideran extranjera también. En ese sentido son un nacionalismo cultural. Y luego, bueno, analizando Rusia desde Lenin a Stalin, también podríamos aplicar, Lenin fue en un principio un internacionalista, un contrario al nacionalismo, pero Stalin luego convirtió a la Unión Soviética en un típico país nacionalista, ¿no? En casi todos los sentidos también, económico, y bueno, no me quiero meter con el étnico, no sé si son un gobierno, si son un estado racista, digamos, o que practique alguna política de defensa de su etnia, o no. Pero bueno, territorial o ofensivo no lo son, quizás porque no pueden, pero no lo son. Y luego tenemos otro nacionalismo bastante interesante, casi integral, que es Irán y Arabia Saudita y Corea del Norte también. Ellos practican un nacionalismo integral defensivo, ¿no? En el caso de los tres países, alguno dirá que Irán puede practicar algo ofensivo y Arabia Saudita también políticamente interfiere en los países limítrofes en la política, ¿no? Sobre todo interviene políticamente. Así que todo eso para analizarlo, pero son casos de nacionalismos, bueno, interesantes. Así que bueno, en todo caso un nacionalismo defensivo puede ser útil en el plano económico, a veces puede ser necesario, a veces no. Pero como sea, todo esto se opone a una ideología liberal, globalizadora o neoliberal, que todavía reina o prima, o quizás ya esté en retroceso y estemos en la vuelta de los nacionalismos, ¿no? Y luego España, podremos analizar un poco el nacionalismo español, que sin duda no es biológico ni étnico, pero sí tienen tienen un nacionalismo territorial con las provincias para que no se independicen, ¿no? Sí, Franco también practicó un nacionalismo de alguna manera integral. Así que bueno, lo dejo por ahí. Interesante, entonces son dos formas de nacionalismo, agresivo y defensivo, y 5 tipos básicos: territorial, étnico, económico, político y cultural.